Hola, buenas tardes o buenos días. Hoy vamos a desarrollar la clase correspondiente a la segunda semana de nuestra instalaciones 3B, en donde vamos a abordar, como ustedes están viendo en la pantalla, los siguientes temas. Vamos a continuar con estos aspectos introductorios de la luminotecnia, abordando específicamente contenidos que tienen que ver con el proyecto de iluminación, pero puntualmente conceptos que hacen al diseño del entorno luminoso, qué factores, qué variables deberemos tener en cuenta para lograr un adecuado diseño de ese entorno luminoso y cuáles son las decisiones básicas de diseño que desde nuestro rol de arquitectos debemos tener en cuenta para poder resolver ese proyecto de iluminación. Por supuesto, también tenemos que abordar el estudio de la luz como fenómeno físico, tratando de entender cuál es la naturaleza de la luz, qué es esta materia sutil con la cual vamos a trabajar, cómo se producen los fenómenos de propagación, la luz y su comportamiento frente a los materiales, qué respuesta tienen los diferentes materiales frente a la luz, y además el concepto de luz y color vinculado esto a lo que es magnitudes y unidades que tiene que ver con el lenguaje propio de la luminotecnia. Muy bien. Fíjense que yo he decidido recuperar una diapositiva que, si ustedes también recuerdan, la habíamos mostrado en nuestra primera clase en la facultad cuando nos encontramos de manera presencial. Y se acuerdan, seguramente, que había tomado un texto del cual había destacado algunas ideas, algunas palabras o frases importantes y que había referido justamente a este concepto de que la luz artificial genera otra apariencia en el espacio, conservando las características del espacio físico, crea un nuevo entorno, permite producir nuevas sensaciones, permitiendo, obviamente, o facilitando el desarrollo de las actividades humanas. Hablamos de un proyecto de iluminación, reiteramos ahora el concepto de la luz como materia sutil de diseño y para ello, para poder diseñar con esta materia sutil, no tangible, que es la luz, debemos poder diseñar el entorno luminoso. De eso se trata abordar un proyecto de iluminación teniendo un manejo de lo que es el entorno luminoso. Fíjense ustedes, para poder diseñar este entorno luminoso, debemos tener claros objetivos que tienen que ver con, por ejemplo, motivar con la luz, diseñar o componer con la luz, poder revelar formas y poder lograr visibilidad selectiva. Estos son objetivos, intenciones a lograr con el uso de la materia sutil, que es la luz. Y ya vamos a explicar cada uno de estos conceptos con imágenes que se van a incorporar a continuación. ¿Qué factores van a incidir en el diseño? Algo ya hemos hablado en la clase anterior cuando mencionamos que la función o funcionalidad del espacio es importante, que la cuestión morfológica estructural que define este espacio arquitectónico también es fundamental. Hay un concepto de escala y materialidad que es un aspecto también clave en el diseño. El usuario, por cierto, el equipamiento que hace al espacio permitiendo el desarrollo de la actividad y cómo está dispuesto en relación a este espacio, cuál es el estilo o estética que tiene el local y aspectos decorativos que pueden hacer a la definición del mismo como factores de diseño interesantes o a tener en cuenta. Y además, otro aspecto que nos va a ayudar a diseñar este entorno luminoso es saber qué parámetros o variables
nos ofrece la luz como herramienta. Y esto es, yo puedo jugar con luz de color, puedo jugar con intensidades diversas para la iluminación, puedo trabajar con las luminancias, que es diferentes brillos, puedo también tener que controlar el deslumbramiento, que son estos brillos que pueden en algunos casos ser molestos o incómodos para el desarrollo de la actividad. Puedo también usar el modelado a través de la luz y la distribución de estas fuentes de luz con algún criterio de diseño. Veamos un poquito entonces estos objetivos, estos factores y estos parámetros o variables, como los vemos en algunos ejemplos concretos. Veamos qué es lo que está pasando aquí. Fíjense ustedes, yo puedo lograr visibilidad selectiva en este ejemplo que estamos viendo aquí, a la izquierda, que estamos viendo aquí a la izquierda. ¿Por qué es visibilidad selectiva? Porque yo estoy seleccionando qué objetos de la arquitectura me interesa particularmente mostrar. Estoy mostrando justamente qué es lo que está sucediendo en un espacio interior, aprovechando la luz y la transparencia de este material, y estoy mostrando puntualmente las características de un arco, estoy mostrando molduras que son destacadas a través del uso de la luz. ¿Qué quiere decir? Que yo selecciono aquello que me interesa particularmente enfatizar de los espacios arquitectónicos y la luz colabora para ponerlos en evidencia, es decir, para visibilizarlos. Puedo lograr revelar formas, es decir, que se vea todo este trabajo ornamental de una cornisa y de un remate de la misma, es parte de la posibilidad que la luz me da de revelar las formas. O, en este caso, jugar con el contraste entre el interior iluminado y el exterior con menor iluminación para revelar exactamente qué está pasando allá adentro y destacar, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, todo este trabajo de herrería, que es absolutamente decorativo y que puntualmente está marcando de manera importante el ingreso, el acceso a este espacio que obviamente tiene una estética o un estilo determinado. Puedo diseñar o componer con luz y además motivar con la luz. En este caso, en esta imagen de la izquierda, fíjense que la luz aparece como una sucesión de líneas, de brillos, de presencia a nivel peatonal. Luego también vemos allí la luz, cómo aparece a nivel superior de garganta, barriendo, es decir, definiendo líneas, pero además barriendo esos planos verticales de envolvente. Quiere decir que yo diseño con la luz y quiero marcar y destaco aquello que me parece significativo. Por ejemplo, ese plano de envolvente, por ejemplo, el encuentro del envolvente con lo que es un plano superior horizontal de cielo raso. Y puedo lograr motivación. En las dos imágenes de la derecha, en donde tenemos un restaurante o una barra que actúa como un espacio tipo cava, ¿verdad? La luz motiva. Motiva en el primer caso generando un ambiente de cierta sofisticación, de cierto agrado, de calidad espacial, ya que la iluminación misma está hablando de que este espacio tiene una cierta categoría, está destinado a determinado usuario y permite a través de esta distinta manera de utilizar la motivación con luz, diferenciar lo que pasa aquí adelante en estas mesas grupales, perdón, de lo que puede estar sucediendo más atrás, en donde vemos una iluminación que además tiene otro color. En esta parte inferior, en donde la cava pone de manifiesto toda la textura de un material, como es el ladrillo mostrado, digamos, en estado natural, hay también una idea de motivar generando cierto carácter de espacio cavernoso, justamente este concepto de cava que tiene que ver con la degustación de los vinos, etcétera, etcétera. Y la motivación que predispone al usuario para justamente poder gozar placenteramente de ese lugar.
La función del espacio y las características del usuario son algunos factores que mencionamos en la primera diapositiva debíamos tener en cuenta. Este es un espacio de comedor, probablemente de una vivienda. Este es un museo y este de abajo es un lugar de trabajo. Tres espacios distintos con tres funciones bien diferenciadas y en donde la iluminación claramente responde de manera diferente. Tiene en cuenta, en los tres casos, tiene en cuenta la luz, qué tipo de actividad se va a desarrollar aquí y obviamente responde con distinto tipo de solución por la exigencia que la misma actividad tiene. Tiene en cuenta lo funcional. Es decir, que la luz empieza a transformarse en luz funcional según las necesidades. Y el usuario, por cierto, también es tenido en cuenta al momento de iluminar estos espacios según quién va a utilizar los mismos. Espacios más privados, el espacio de la vivienda, espacios absolutamente públicos, como puede ser el recorrido por un museo, o espacios de trabajo que tienen cierto grado de pertenencia o adquieren cierto grado de pertenencia por parte de quienes son los usuarios. Otros factores que inciden en el diseño son la morfología, la estructura del espacio, su escala y su materialidad. Fíjense ustedes los aspectos estructurales y morfológicos, la escala y la materialidad de estos espacios. Una enorme nave industrial en donde la estructura propiamente dicha es la protagonista, es lo que se ve, la iluminación empieza a aparecer con un rol, podríamos decir, prácticamente funcional o casi de tipo funcional. Acá no nos interesa lo decorativo. Cómo se ilumina un espacio de dobles y triples alturas cuando se trata de un mall, un espacio centro de compras y en donde además hay distintas escalas de espacios a iluminar, materiales que son muy diferentes, y la escala más, diríamos, doméstica, la escala más del individuo, que siempre sigue siendo el tema de la vivienda, en donde ya hay una estructura diferente, empiezan a aparecer otros materiales respondiendo justamente a esta distinta actividad que se desarrolla. También hablamos del equipamiento y su disposición, ¿verdad? Este es una gran sala de estar, un gran living, que podría ser de una vivienda, pero más nos parece mucho más apropiado hablar de un espacio de estar destinado, digamos, a otro tipo de actividad recreativa. Una boutique, una tienda de compra de ropas, e inclusive la iluminación exterior, que si bien no es un tema específico en el que nosotros vayamos a trabajar digamos, el desarrollo, pero que tiene que ver con acentuar, actuar decorativamente, lo mismo que está pasando acá. La luz colabora desde una cierta estética o desde un cierto estilo, con ese lenguaje de la tienda, para que se destaque ese concepto, y el equipamiento respondiendo a esa cierta lógica, y en este caso, como decimos, a un lugar más de ocio o más de relax, apoyado obviamente por la decisión de usar una luz que desde una tecnología como es el LED de color acompaña con todo esto. Por eso es que hay parámetros o variables sumamente interesantes que la luz nos aporta y que podemos echar mano para diseñar. El color y la intensidad de la luz. Fíjense ustedes estos tres haces, cálido, neutro y frío. Estas tres palabras, cálido, neutro y frío, seguramente les servirán a ustedes para entender de aquí en adelante que es un lenguaje muy común y muy habitual cuando hablamos de fuentes de luz. Una luz cálida, una luz neutra o una luz fría. Y poder también entender que esos distintos colores de luz pueden ser graduados con intensidades diferentes si queremos luz a pleno o luz controlada para lograr una atmósfera que tenga otro carácter, ¿sí? O la luz de color, la luz coloreada,
en donde ya la expresión es más festiva o tiene otros objetivos. Luz fría, luz neutra aquí en la imagen central y luz cálida en la imagen de la derecha. También otros parámetros eran las luminancias y los controles o el control del deslumbramiento. Cuando yo decido iluminar un espacio con lámparas que quedan desnudas y a la vista del usuario, corro el riesgo de producir una molestia o un deslumbramiento o un brillo no deseado para este individuo y para la actividad que va a desarrollar. Fíjense ustedes en esta imagen que está arriba, donde hay dos computadoras iluminadas directamente por una fuente de luz, sucede algo muy común que es el brillo de la fuente de luz sobre la pantalla de la PC, situación que es, y lo vamos a seguir estudiando, absolutamente desagradable y que en muchos casos impide el desarrollo de la actividad cómodamente. Podemos controlar estos brillos trabajando con luminarias que tengan, o artefactos que tengan un control de esta naturaleza, que ocultan de alguna manera la fuente de luz de manera directa y que evita esos brillos y esos deslumbramientos molestos para el usuario. Y el modelado, la distribución de la luz. La luz me permite generar un modelado absoluto de los materiales, definiendo la linealidad del espacio. Yo puedo lograr con la distribución de estas luminarias, por ejemplo, en este restaurante, marcar un punto focal e iluminar con otro tipo de puntos de luz, generando situaciones intermedias de mayor intimidad a luz plena, que sería la situación de menor intimidad. Modelo con la luz cuando además de distribuirla con un cierto ritmo, aporto, por ejemplo, color y utilizo el haz de luz para enfatizar un elemento vertical y luego un elemento horizontal. Es decir, que me permite dar idea de la tridimensionalidad a través de la luz. Y algo muy empleado en la actualidad, como vemos en esta imagen de la derecha, es usar la luz como un elemento que transilumina, es decir, la luz puesta detrás de algún material que en función de las características de material permitirá digamos, que la luz aparezca, digamos, por contraste, aparezca por encima, aparezca despegando un envolvente de otra o destacando una textura que puntualmente tenga ese elemento diseñado. La luz genera muchos otros aspectos subjetivos que se asocian. Cuando la luz produce movimiento, genera estados de euforia, estados de alegría, es decir, la luz es un elemento dinámico. Muchas veces lo podemos utilizar como elemento estático, pero también podemos generar dinámica a través de la luz. El color también aporta toda esta sensación festiva y de alegría. Esto es un elemento que gira y que justamente por tener una fuente luminosa por dentro de este cilindro permite la proyección a través de letras recortadas en ese material. Podemos hablar de dramatismo cuando tenemos esta situación de claros y oscuros tan evidentes. Podemos también generar el misterio, podemos generar calma y relajación, podemos generar una cantidad de otros sentimientos, siempre desde el uso preciso de una fuente de luz, de la manera en que esa fuente de luz sea utilizada. De modo tal que el diseño de iluminación, el proyecto de iluminación que ustedes propongan, deberá abordar todos estos aspectos, todas estas decisiones de diseño que hemos establecido, que son claves para saber qué es lo que queremos lograr con la luz, que es quizá la parte más difícil siempre que estamos proyectando, es decir, tomar las decisiones acertadas para luego poderlo plasmar en la realidad. Entonces hablamos de materializar este proyecto lumínico, teniendo en cuenta, y lo hablamos también en la clase anterior, que hay un concepto de eficiencia y de sustentabilidad que debe regir siempre los proyectos de iluminación, porque es importante trabajar la arquitectura desde esa idea, y también el confort y la calidad, que dijimos que eran los objetivos de todas las instalaciones.
Hablamos también de aspectos físico-perceptuales, hablamos de, físico-funcionales, hablamos de lo sensible perceptual y de lo tecnológico operativo. Toda esta reunión, diríamos, de conceptos o unificación de conceptos, nos permitirán definir criterios de diseños lumínicos para cada tipología en la que estemos trabajando, para cada actividad. Tener criterios de iluminación es lo más importante para un diseñador. A partir de estos criterios claros, qué es lo que quiere con la luz, poder tomar las decisiones básicas de diseño para un exitoso proyecto de iluminación. ¿Cuáles son estas decisiones básicas de diseño? Podríamos mencionar que son de 4 tipos y están destacadas en los recuadros anaranjados. La selección del sistema de iluminación, la elección de la lámpara y el artefacto, la definición de aspectos técnicos que hacen al proyecto lumínico y la aplicación de los métodos de cálculo que llegar finalmente a la cuantificación. Es como ir haciendo un camino, una serie de pasos necesarios para poder, a través de esos pasos, tomar las decisiones adecuadas y lograr un exitoso proyecto lumínico. Vamos a ir desarrollando luego cada uno de estos con detenimiento para que esto quede muy claro. Los sistemas de iluminación con los cuales vamos a trabajar son básicamente de 2 tipos. Hablamos de sistemas de iluminación primarios, aquí arriba, y sistemas de iluminación secundarios. Un sistema de iluminación primario puede ser general, puede ser localizado o puede combinar el general y el localizado en una misma propuesta de diseño. Y ya voy a profundizar sobre cada uno de estos conceptos. Los sistemas secundarios básicamente son de acentuación, tienen la finalidad de producir efectos o ambientación, pueden ser decorativos y pueden estar estos sistemas incorporados a la arquitectura. Cuando usaremos cada cosa, ya vamos a ver en qué situaciones podremos usar uno u otro sistema según justamente qué querramos, cuáles sean nuestros objetivos. Elección de lámparas y artefactos. Las lámparas en general tienen una clasificación y obedecen a distintos principios de funcionamiento que en términos generales son 2 grandes grupos, la incandescencia, las lámparas de descarga y en la actualidad con los nuevos, digamos, con el nuevo paradigma instalado en términos de la luminotecnia, la iluminación por luminiscencia, que es el uso del LED, la tecnología del LED que ha venido para instalarse realmente resolviendo y dejando, casi descartando, el uso de tecnologías tradicionales. También deberemos elegir artefactos adecuados en donde se van a colocar estas lámparas, sean embutidos, suspendidos, orientables, y en el caso de los LED, en muchos casos puntuales, elegir el conjunto lámpara-artefacto que ya viene dispuesto de esa manera. Definir algunos otros aspectos técnicos, como poder diseñar estos circuitos eléctricos, no lo vamos a llegar a hacer nosotros, pero tener en claro que el control de los encendidos, el control de las intensidades luminosas a través de sistemas dimerizables, permite un diseño eficiente y sustentable de la instalación. Y dijimos que ese es un aspecto muy importante en la actualidad, en tiempos de crisis energética, en tiempos de altos costos energéticos. Y también poder aplicar los métodos de cálculo que vamos a estudiar 2 puntualmente en este curso, el método del punto por punto y el método del lumen. Muy bien. ¿Qué es un sistema de iluminación general, un sistema localizado y un sistema combinado? Un sistema de iluminación general corresponde a algo parecido a lo que estamos viendo en esta imagen superior, aquí arriba a la derecha, en donde vemos un lugar de trabajo y se llama general este sistema primario porque tiene una distribución de puntos de luz ubicados exactamente a la misma distancia uno de otros. Esto garantiza un nivel de iluminación
homogéneo y uniforme en el plano de trabajo. Y es eso lo que se pretende cuando se habla de una iluminación primaria de tipo general. Cuando lo que a mí me interesa es iluminar de manera localizada un sector, estoy en la situación 2, que es la que se está, digamos, visualizando en la parte inferior, a la derecha, en donde tengo 3 luminarias, ahí como apoyadas sobre esta mesa, que están iluminando fundamentalmente sobre ese plano. Eso es iluminación localizada, es un sistema primario que localiza la luz en el plano de trabajo y puedo yo de esta manera saber exactamente cuál es el nivel que tengo en este plano, independientemente de lo que pueda estar pasando en el piso, en otro plano o en otra mesa ubicado en otro lugar, ya que en el caso de la iluminación localizada no interesa la uniformidad justamente. Y en el caso en que vemos de esta imagen a la izquierda, que es un restaurante, tenemos la combinación de la iluminación general ubicada en el plano de cielo raso con luminarias distribuidas uniformemente y la localizada que, como en este caso, marca estas luminarias como una línea al fondo, la zona de la barra, o marca en esta idea de fuentes puntuales sucesivas toda una línea de mesas. Entonces aquí hay una combinación de estos dos sistemas primarios, situaciones que son absolutamente posibles de trabajar. Ahora bien, los sistemas secundarios no son sistemas, digamos, que produzcan una iluminación funcional. En general tienen otros objetivos y claramente esos otros objetivos tienen que ver con acentuar, ornamentar, ¿sí? Utilizar la luminaria, el artefacto, como un objeto decorativo en sí mismo, independientemente de la uniformidad o de los niveles de iluminación que se logren, por ejemplo, en determinados planos, en planos de trabajo, ya que el objetivo de los sistemas secundarios no es la luz como elemento funcional, sino que es como elemento decorativo. Fíjense, iluminación de acentuación. ¿Cómo funciona la iluminación? La iluminación de acentuación es la luz que destaca un objeto por contraste. Entonces ilumino el objeto está, es destacado, perdón, aquí hay un pequeño error, aquí debería de decir el objeto es destacado, es el protagonista, me falta una D. Entonces, el objeto es el que se destaca, es protagonista, pero hay una iluminación por contraste. Esto se ilumina el resto del envolvente, el cielo raso, el resto no interesa porque lo que se pretende es acentuar. Entonces se generan o se determinan zonas de fuerte atracción visual para el usuario, hay un gran contraste lumínico, ¿no?, de un sector, de un objeto con respecto a su fondo, puede estar resuelto por distintos sistemas de iluminación. Acá vemos algunos elementos puntuales que aparecen a modo de, por ejemplo, pequeños puntos de luz que pueden estar ubicados sobre rieles y en general son sistemas flexibles que permiten ir orientando, según los requerimientos, la luz en determinados puntos. Los sistemas secundarios también tienen que ver con la iluminación de efecto y ambientación, en donde lo que es protagonista aquí es la luz. Entonces, me interesa fundamentalmente trabajar con artefactos que produzcan estas situaciones de efectos. Efectos decorativos, efectos ricos en formas, en reproducciones, como vemos en esta imagen de este envolvente, digamos, vertical, que tiene 3 luminarias que a través de un sistema de lupas y de espejo produce estos dibujos, o la ambientación, esta cosa festiva que tiene que ver con el uso del color de la luz para justamente ambientar. Esto significa atraer la atención del usuario sobre el envolvente. Se puede trabajar con distintos sistemas y distintos tipos de luminarias y fuentes de luz. Decimos que se crean envolventes vivas, porque esto tiene toda una riqueza y una dinámica que no podemos lograr con otros sistemas, y justamente hablamos de dinamismo fundamentalmente. Entonces, luz protagonista, eso es iluminación de ambientación o iluminación de efectos.
Otro sistema secundario de mucho interés es la iluminación decorativa u ornamental, en donde el protagonista es el objeto luminoso. Entonces acá le interesa al diseñador trabajar con una luminaria que tenga un diseño rico, interesante, que puede estar suspendido, que puede estar colgado de esta manera, puesto en la pared. ¿Por qué? Porque ese objeto, como la misma araña que vimos en una de las imágenes anteriores, es el elemento que decora el espacio. Entonces decimos que la luminaria atrae por su forma, puede también responder a diversos sistemas, siempre que genere un punto de atracción, de interés, la luminaria en sí misma, y no interesa tampoco tanto la uniformidad que se consiga, sino que realmente ese objeto sea llamativo dentro del espacio. Y por último, hablamos de la iluminación incorporada a la arquitectura, en donde las envolventes son las luminarias, o sea, son los artefactos de iluminación. Y acá vemos, fíjense cómo la luz está ubicada en un lugar que claramente es bajo esta baranda de la escalera, pero el artefacto no tiene ningún protagonismo ni la lámpara, sino que la luz que se logra reflejar en esta envolvente vertical es la que permite la iluminación de la escalera, ¿no? O en este caso, que se logra iluminar a través de, digamos, un cielo raso o una garganta despegando el cielo raso del techo, o en este caso con el mismo concepto en un envolvente vertical, ¿sí? Destacando alguna pared, destacando algún elemento interesante, por eso es que tienen tanta importancia las cornisas, las gargantas, etcétera. Muy bien. Otro tipo de decisiones, además de esto que ya vimos que es el sistema de iluminación, es ver con qué lámpara y con qué artefactos vamos a trabajar. Nosotros hablamos de luminarias para referirnos al conjunto formado por la lámpara más el artefacto. Lámpara es una cosa, artefacto es otra, pero cuando componen un conjunto es una luminaria. Y desde el punto de vista lumínico, el éxito, digamos, en la elección de la luminaria dependerá de el tipo de lámpara, flujo, potencia, qué forma, qué características fotométricas tiene la lámpara. También va a depender del artefacto que decidamos adoptar, qué tipo de artefacto, qué forma, qué materiales lo componen, qué características constructivas tiene este material y cómo se produce lámpara y artefacto trabajando conjuntamente, cómo se produce la distribución de la luz, de ese flujo luminoso. Distribuye la luz hacia abajo en un sistema directo, la orienta o la dirige hacia arriba a través de un sistema de tipo indirecto, lo hace hacia abajo y hacia arriba. Estaríamos hablando de un sistema directo-indirecto u otras situaciones intermedias que el diseño de la luminaria permitirá producir como efecto de luz y resultado de la iluminación dentro del espacio. Lámparas, dijimos, luz producida por incandescencia. Todas aquellas lámparas que seguramente ustedes conocen mucho, desde la lámpara tradicional, que ya sabemos no existe más, una lámpara que ya ha dejado de ser producida y fabricada en el mundo por su ineficiencia, pero que tiene este principio de funcionamiento por incandescencia, toda la familia de las conocidas comercialmente como dicroica, bipin, que funcionan con el principio de halogenuros incorporados a la ampolla. Lámparas de descarga gaseosa, descargan un gas, esto ya lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos lámparas, pero tiene que ver con esas lámparas que producen luz por fluorescencia, toda la familia de las lámparas fluorescentes, las lámparas compactas, las lámparas que se utilizan para el alumbrado vial, mercurio halogenado, sodio de alta presión, y en el medio de esta lámina o de esta pantalla, la nueva tecnología. Por ejemplo, acá la fibra óptica no es tan nueva, no tiene tanta, digamos, aplicación en lo que es iluminación, y sí todo lo que es la tecnología LED, el uso de la luminiscencia, de los diodos de emisión luminosa, que hoy por hoy han realmente producido una ruptura en la manera de interpretar la tecnología de la iluminación y por esa razón se habla de un nuevo paradigma en términos de repensar la manera en que debemos iluminar nuestros espacios construidos.
El artefacto, dijimos recién, ¿cómo es seleccionar adecuadamente un artefacto? Y bueno, ya vamos a estudiar cómo estos artefactos tienen, digamos, tenemos una enorme cantidad de artefactos porque comercialmente hay una gran cantidad de fabricantes y podemos optar y seleccionar entre justamente una enorme oferta. Pero en general vamos a ver que estos artefactos pueden ser luminarias que están fijas, fijas a un cielo raso, fijas a una pared, fijas en el piso, ya sea porque están embutidas o metidas, ¿verdad?, en un piso o en un cielo raso, como este artefacto circular o como es este artefacto que está aquí de piso, o porque está aplicada a modo de plafón, por eso hablamos de downlights, es el nombre de que se le da a aquellos artefactos que emiten su luz hacia el plano inferior, o los uplights, que son estos que justamente actúan como bandejas que orientan la luz hacia el plano superior, y vemos aquí la forma en que distribuyen esa luz, o los wash light, que son bañadores de este tipo, en donde la luz está direccionada hacia arriba y hacia abajo, y que en este caso pertenecen a sistemas directos e indirectos, o integradas a la arquitectura. Los artefactos, dijimos, pueden ser fijos, pero también pueden ser móviles u orientables. Y es cuando utilizamos luminarias de este tipo, proyectores o tipo spots orientables, que pueden direccionarse, pueden moverse y direccionar el flujo luminoso de la lámpara que alojan en la dirección necesaria para iluminar determinadas superficies. Y también tenemos luminarias que componen sistemas modulares en donde, por ejemplo, una luminaria, como vemos aquí en la imagen, puede ser a través de distintos accesorios unida a otra similar, generando un verdadero sistema modular que además puede combinar iluminación general, iluminación puntual, puede ser adosada al techo, puede estar colgada a través de un sistema de tensores o de cable, puede tener fuelles de unión, por eso hay una enorme cantidad de accesorios que permite también combinar estos sistemas modulares y generar figuras varias, regulares o irregulares, para producir la iluminación de un espacio. Un tercer componente clave al momento de tomar decisiones básicas de diseño tiene que ver con poder controlar el tema de los encendidos y las intensidades luminosas para hacer que nuestra iluminación sea eficiente y sustentable. Muchas veces simplemente pasa por que desde el punto de vista eléctrico haya un adecuado diseño de los circuitos para poder, por ejemplo, encender algunas luminarias, aquellas que son necesarias, y no tener que encender toda una línea de artefactos que no son necesarios para iluminar determinado sector. Entonces, las alternativas, el trabajo del diseñador de iluminación con el electricista es fundamental para lograr instalaciones eficientes. En la actualidad sabemos que existe la domótica como un sistema que trata de que podamos lograr o podamos controlar nosotros desde un dispositivo que es nuestra CPU aquellos elementos que hacen al funcionamiento integral de una vivienda. El riego, el encendido, el funcionamiento de determinados electrodomésticos y, por supuesto, el encendido, el apagado de las diferentes fuentes de luz. Y, por último, entre las decisiones, habíamos hablado de que existen métodos de cálculo aplicables a la cuantificación más precisa y más concreta de qué cantidad de lámparas y artefactos son necesarias para lograr la instalación deseada. Vamos a trabajar y vamos a aprender a calcular a través del método del punto por punto. Este es un método que permite justamente determinar niveles de iluminación sobre un determinado plano o sobre determinados puntos del plano, como vemos en esta imagen de la izquierda, y poder establecer cuánta luz tenemos sobre ese plano, porque lo que interesa específicamente es esa zona de trabajo. Es un sistema que vamos a aprender a trabajar en el cálculo de iluminación cuando la iluminación es localizada. Ahora bien,
Cuando necesitamos conocer el nivel de iluminación en toda un área, en toda una superficie iluminada con un criterio de homogeneidad y de uniformidad, entonces vamos a utilizar el método del lumen o del flujo total justamente aplicado en el cálculo o empleado en el cálculo de iluminación general. Como vemos, son dos métodos distintos que responden a las decisiones que hemos tomado de diseñar iluminación general o iluminación localizada. Muy bien, para poder abordar toda esta primera parte que es sumamente rica y de interés para nosotros, tenemos que volver a recordar o a refrescar conceptos que son primeros y que remiten a esta idea de la luz como concepto físico, es decir, qué es la luz en definitiva, y poder entender desde el manejo de magnitudes y unidades cómo usar estas herramientas para poder proyectar. Bueno, la luz es, digamos, energía radiante. Ha habido muchas teorías a lo largo del tiempo que han tratado de explicar cómo es la propagación de la luz. En definitiva, en la actualidad, básicamente hablamos de la teoría ondulatoria, que justamente define a la luz como un espectro, digamos, como una onda electromagnética que en su propagación define dos campos, un campo eléctrico y justamente un campo magnético, y que se autopropaga en el espacio, sabiendo de antemano que esta energía radiante tiene la capacidad o la posibilidad de propagarse aún en el vacío, cosa que con el sonido, como una propagación de tipo más bien mecánica, requiere de un medio que no sea un medio, digamos, de tipo elástico, que no sea el vacío. La luz se propaga en el vacío perfectamente y de hecho claramente es así, ya que la energía del Sol llega, obviamente, a través del espacio, a través del vacío, al planeta Tierra, produciendo o permitiendo el desarrollo de la vida de los seres vivos de este planeta. Bien, eh, la luz entonces es energía radiante. La luz produce una sensación visual, es decir, el ojo es el órgano fundamental para que nosotros podamos comprender el concepto de luz. Gracias a que disponemos de este mecanismo, podemos percibir el mundo que nos rodea, porque la luz hace visible este entorno, hace visible nuestro entorno por medio de la luz. Quienes están privados de la posibilidad de ver, obviamente no tienen posibilidad de captar ese entorno que nos rodea. Es un fenómeno ondulatorio, la propagación de la luz se hace a partir de una fuente de luz, natural o artificial, en ondas, y tiene su representación gráfica a través de una sinusoide, que es este fenómeno, que esta idea de onda, ¿verdad? Con la que nosotros permanentemente describimos el fenómeno y que se asocia a conceptos de longitud de onda, de amplitud de la onda, que permiten interpretar el fenómeno físico de la luz como tal. Sabemos que la propagación de la luz es a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, es decir, a una gran velocidad a través del espacio. Como hablamos de longitud de onda y de amplitud de este fenómeno vibratorio, también hablamos de velocidad, hablamos de frecuencia, hablamos de, como dije recién, longitud y amplitud de este fenómeno. No vamos a trabajar con estos conceptos que son más específicos de la física y que, si ustedes recuerdan, lo estudiamos en física en su momento, pero es necesario, digamos, traerlo de vuelta aquí para poder comprender de qué estamos hablando. Esta luz, este espectro electromagnético, justamente tiene una enorme, un enorme rango de frecuencias que, como vemos aquí, va desde las mayores longitudes a las menores longitudes de onda, o sea, desde lo que serían las ondas de radio hasta los rayos gamma, ¿sí? Acá lo vemos, pero solo una pequeñísima parte de ese espectro electromagnético es la luz visible. Esta luz visible
Está compuesta, luz visible es luz blanca, y está compuesta, si nosotros la descomponemos, por los colores que ya conocemos desde siempre, que conforman el arco iris, ya que el arco iris no es otra cosa más que la descomposición de un haz de luz a través de una atmósfera húmeda que actúa como un cristal que justamente permite ver estos colores, ordenados de esta manera en correspondencia con las diferentes longitudes de ondas que se asignan a cada uno de ellos. El violeta llegando a los ultravioletas con pequeñas, muy pequeñas longitudes de onda, y los rojos hacia los infrarrojos con las mayores longitudes de onda. Hablamos de un espectro de luz que va desde los 350 nanómetros, esta es la unidad de medida de la longitud de onda de la luz, a los 750 nanómetros entre el violeta y el rojo. Miren ustedes, un nanómetro equivale a 0,000001 milímetros. Me faltó poner acá. O sea, es una pequeñísima unidad de medida prácticamente imposible de comprender. Y aquí tenemos en este cuadro los colores, sus longitudes de onda correspondientes y la frecuencia de emisión de cada color. Esta luz blanca, esta luz que está compuesta por los diferentes colores que acabamos de mencionar, cuando incide sobre las diferentes superficies y materiales, tiene un comportamiento muy particular. La luz, el haz de luz que llega a una superficie se puede reflejar, se puede absorber o puede ser transmitido a través de esa superficie. ¿Cuál es el FER? Fíjense aquí en este gráfico arriba a la derecha, hablamos de un haz de luz incidente, un elemento material, hay una posibilidad de que según las características de este material se refleje, se absorba en la masa del material o sea atravesado produciendo transmisión de la luz. Cuando hablamos de reflexión de la luz, hablamos de un rayo incidente en una superficie y un rayo que se refleja con un ángulo de reflexión idéntico al ángulo de incidencia. Esto, recuerdan ustedes, lo estudiamos también desde el punto de vista de la física, y esto nos permite entender cómo se produce la reflexión de la luz. La reflexión podrá ser especular cuando la superficie sea justamente muy pulimentada. Entonces permite que cada rayo que incide se refleje de manera muy, muy especular, digamos, de una manera muy definida. Cuando la superficie tiene determinada textura o determinada tratamiento superficial, la reflexión podrá ser más difusa, no comportándose como una reflexión especular. Entonces, de que sea especular o que sea difusa el carácter reflectivo de la superficie, tiene que ver primero con el material, con el tratamiento superficial que tenga ese material y los colores que hacen a la terminación de ese material. Puede que la luz sea transmitida a través del material, para lo cual estaremos hablando de un material que tenga la capacidad de permitir ser atravesado por este rayo de luz. Y si hablamos de un vidrio transparente, translúcido o de un material más opalino, también estaremos hablando de transmisión especular si es absolutamente directa el pasaje del rayo de luz de un medio al otro, si hay una transmisión más difusa o si hay una transmisión selectiva. Por ejemplo, un material que actúa como filtro que deja pasar a algunas de estas, digamos, reflexiones y rechaza, por ejemplo, el pasaje de otras reflexiones. Entonces acá tenemos que la transmisión, dice, se produce de un material a otro, de un medio a otro, que tenga características diferentes, iguales o diferentes características, aire-aire, aire-agua, etcétera, etcétera. Según los medios digamos, según el medio de donde provenga el rayo incidente y el rayo reflejado, estaremos teniendo fenómenos que se asocian con la transmisión, que es la refracción de la luz, y aquí se podrá aplicar la conocida ley de Snell, que justamente nos permite entender si es que el rayo se acerca a la normal o si es que el rayo refractado se aleja a la normal en función de
la densidad y la característica del medio. Entonces, para eso tenemos aquí datos de cómo es la velocidad de propagación de la luz según los diferentes medios. En el vacío es máxima velocidad de propagación, pero según se trate de un medio líquido, el que atraviese, o de un medio sólido, iremos teniendo distintas velocidades de propagación de la luz, y esto tiene que ver con la densidad, con la característica propia del material. ¿Y qué pasa con la cuestión de la absorción? La luz también puede ser absorbida en los materiales, por eso es que hablamos de cuerpos transparentes, translúcidos y opacos a la luz, ¿verdad? Es decir, la luz puede atravesar totalmente, en el caso de los vidrios, el material, puede atravesarlo parcialmente o puede directamente en los opacos no ser no atravesarle mismo por el carácter justamente de opacidad que tiene el material. Todos los que son vidrios esmerilados y vidrios opálinos actúan como cuerpos translúcidos. Y en general la mayoría de los materiales que utilizamos en la construcción, hormigones, metales, ladrillos, placas de yeso, actúan como cuerpos opacos. Nosotros tenemos en nuestras tablas justamente esta tablita en nuestro material complementario, esta tabla que define cada tipo de material y cuáles son sus factores de reflexión. Por ejemplo, una madera oscura tiene un factor de reflexión que puede ir entre el 0,10 y el 0,25. Esto quiere decir que si solamente refleja un 10%, prácticamente se convierte en un material, podríamos decir, absorbente. Perdón. Si este material, por ejemplo, como el aluminio anodizado y abrillantado, tiene un coeficiente de reflexión de 0,80, está indicando este número que refleja el 80% de la luz que incide, absorbiendo solamente el 20%. Entonces, la lectura e interpretación de esos coeficientes de reflexión nos va a permitir poder seleccionar el material adecuado según cómo queremos que la luz al incidir se comporte en relación a ese material. También podríamos aclarar que si estos materiales están pintados o están terminados con ciertas pinturas, además puede haber un comportamiento más, digamos, enfatizado hacia la absorción, hacia la reflexión o hacia la posible transmisión de la luz. El color aparece como un tema importante en relación a la luz, ¿no es cierto? Eh, el color también es una sensación, ¿no? Y es de naturaleza psicofísica. Fíjense que un color queda definido en un espectro, en el espectro electromagnético que recién vimos, a partir de la cantidad de flujo luminoso que ese color tenga, a partir de la longitud de onda, es decir, dónde está ubicado en ese espectro electromagnético, y de la pureza que el color tenga. Estas son definiciones del color desde el punto de vista físico. Ahora, cada una de ellas se puede asociar a sensaciones de color que le corresponden. Es decir, un color tiene más o menos brillo en función del flujo luminoso que, digamos, que incorpora. El matiz que tiene un color depende de la longitud de onda, si está más hacia el verde amarillento o si está más hacia el amarillo anaranjado, hablamos de matices. Y la pureza del color está relacionado con una cuestión, digamos, del punto de vista sensorial, que es la saturación de los colores. Seguramente brillo, matiz y saturación son conceptos que ustedes vienen manejando desde las cuestiones morfológicas con el trabajo del color. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de luz, los colores primarios son otros, son el verde, son el rojo y son el azul. No son los mismos que utilizamos como colores pigmentarios, que son el azul, el amarillo y el azul, el amarillo y el rojo. En la luz hablamos del sistema RGB, verde, rojo y azul. La mezcla de dos de estos colores produce verde y rojo el amarillo,
rojo y azul el magenta, azul y verde el cian. Y la mezcla aditiva, es decir, la sumatoria de todos estos colores nos da el blanco, ¿verdad? Puede ocurrir que la mezcla sea un proceso sustractivo y este proceso sustractivo es el que nos permite, por ejemplo, reconocer o identificar el color de los cuerpos opacos y poder entender que si se ve de un color es porque ha absorbido todas las otras longitudes de onda y ha tenido la capacidad de reflejar esa longitud propia que hace el color con el cual lo vemos. Entonces decimos, si un cuerpo se ve negro es porque ha absorbido todas las longitudes de onda de la luz que ha incidido. Si lo veo rojo es porque reflejó solo la roja y absorbió el resto. Si lo veo verde es porque reflejó solo la verde y absorbió todas las otras. Y si el objeto es blanco es porque ha tenido la capacidad de poder reflejar absolutamente todas las longitudes de onda y allí el ojo entonces puede hacer esta interpretación y asumir entonces que cada cuerpo o que cada objeto tiene un determinado color. Para ello, el ojo es este órgano tan maravilloso que a través de células específicas que tiene, que son los conos y los bastones, son células sensibles, permite captar, en el caso de los conos, los colores y en el caso de los bastones, poder reconocer el espacio con niveles mínimos de iluminación. Estas células están ubicadas en la retina, estas células son capaces de captar los impulsos nerviosos que llegan y que penetran a través de la córnea y enviar la información al cerebro para que interprete de esa manera que estamos viendo, de qué color lo estamos viendo. Realmente es una maravilla pensar cómo este órgano natural es capaz de darnos una idea absoluta de la realidad que podemos ver. Hay algunos fenómenos eh, que se asocian al mecanismo de la visión y que tiene que ver con la adaptación visual y la acomodación visual. El proceso de adaptación visual es aquel que permite regular el ingreso de la luz al ojo a través del iris. Cuando nosotros estamos en un ambiente muy luminoso y entramos a un ambiente con poca luz, tenemos la sensación de que no vemos nada y es porque el iris se está agrandando para permitir la entrada de un mayor flujo de luz y de esa manera adaptar nuestro órgano de la visión a la escasez de luz. Este proceso es un proceso que demora unos instantes hasta que vemos o sentimos que podemos ver con claridad. El proceso de acomodación visual es un proceso instantáneo y es el que el ojo utiliza, el cristalino puntualmente, para curvarse y poder formar perfectamente las imágenes. Es un proceso instantáneo en un ojo que es sano o en un ojo joven. En los ojos que no son jóvenes o que tienen problemas como las miopías o como los astigmatismos, entonces ese proceso de acomodación ya no es instantáneo y en muchos casos requiere el auxilio de anteojos o algún otro tipo de solución para poder lograr este proceso de acomodación. Otros fenómenos que se asocian a lo que es la percepción visual tiene que ver con la agudeza visual, la sensibilidad a los contrastes, la velocidad de la percepción y el deslumbramiento. Muchas veces la agudeza visual no se logra porque los niveles de iluminación no son adecuados y porque los contrastes entre figura y fondo no son los convenientes. Si yo quiero en esta imagen grisada de la derecha poder distinguir con agudeza qué está pasando en cada una de estas superficies, voy a tener cierta dificultad porque si bien puedo interpretar que son 3 tonos de gris, no tengo el suficiente contraste, cosa que no sucede en la imagen que acompaña a la derecha. O puede ser que esa agudeza obedezca a que no hay niveles adecuados de iluminación, entonces no se pueda ver con suficiente claridad. La sensibilidad a los contrastes está determinada por un coeficiente K que resulta de relacionar
la superficie, el objeto, digamos, la superficie 1, que es el objeto que está puesto sobre un fondo, que es la superficie 2. Entonces yo puedo establecer grados o distintos coeficientes y establecer distintos contrastes a modo de sensibilidad. Muchas veces la velocidad para captar la realidad o percibir la realidad tampoco es tan, se logra con tanta facilidad porque justamente no hay una agudeza visual adecuada por esto del contraste entre la figura y el fondo, o porque el nivel de iluminación no es conveniente, o porque el tamaño del objeto no es adecuado. Fíjense en esto que he puesto yo aquí al lado. Si el tamaño del objeto lo comparo con el tamaño del objeto, yo tengo aquí dos textos escritos en una letra muy pequeña y eso dificulta la velocidad de la percepción. Por lo tanto, hay que trabajar sobre estos cuatro aspectos para que esa realidad sea captada claramente. La agudeza, el contraste, los niveles de iluminación y el tamaño del objeto con el cual estamos trabajando. Porque cuando iluminamos una joya, no es lo mismo que iluminar un coche. Entonces tenemos distintos objetos, la luz va a actuar de distinta manera porque la posibilidad de percibir esa realidad y la velocidad con que lo hagamos también va a depender del tamaño de lo que querramos mostrar. Y el deslumbramiento directo e indirecto, vamos a ver que también es un aspecto que muchas veces puede ir en contra de esta percepción visual del entorno. Tenemos que hablar de magnitudes y unidades de la luminotecnia para poder entender este lenguaje con el que de ahora en adelante vamos a empezar a familiarizarnos cada vez más. Entonces, nos tiene que sonar con mucha claridad términos como flujo luminoso, como cantidad de luz, como intensidad luminosa y como luminancia o brillo, ya que son 4 magnitudes que se refieren a la fuente luminosa. Cuando yo hablo de la fuente luminosa, me estoy refiriendo, en esta imagen que tenemos abajo, a la luminaria, al artefacto. Son 4 magnitudes que se corresponden a la fuente de luz o fuente luminosa. Y por otro lado, hablamos de iluminancia o iluminación y hablamos de luminancia o brillo cuando nos referimos a aquellas magnitudes que están justamente referidas, valga la redundancia, al objeto iluminado. Es decir, la luz, la fuente de luz, ilumina la superficie y ese objeto que ha sido iluminado por la fuente de luz puede ser, digamos, medido a través de sus magnitudes específicas. Vamos a tratar de explicar ahora qué son cada una de estas magnitudes y cuáles son sus unidades correspondientes. La magnitud flujo luminoso, que como ustedes vieron en la diapo anterior, y voy a ir a la anterior, se representa con esta letra griega que se llama tita, tita, es la cantidad de luz que emite una fuente de luz o la potencia que radia esa fuente de luz y que es visible para nosotros. Es decir, es cuánta luz, en términos muy sencillos, es cuánta luz me da una fuente luminosa. Cuando ustedes estén viendo este PowerPoint, probablemente estén próximos a una fuente de luz. Si ustedes observan esa fuente de luz, podrán estar pensando en este momento cuánto flujo luminoso está aportando. Y ese flujo luminoso que aporte esa luminaria va a depender única y exclusivamente de las características que tenga la luminaria a partir de cómo ha sido concebida por este fabricante. Pero depende, por supuesto, de la potencia expresada en vatios que esa fuente de luz tenga. Tenemos que tener en cuenta que cualquier artefacto instalado, cualquier lámpara, por más elemental que sea, funciona porque está conectada a una red eléctrica que provee una tensión de corriente y que además esa fuente luminosa consume una determinada cantidad de luz. 100 vatios, 150 vatios, 200 vatios. Ese es el consumo, la potencia consumida. De esa potencia consumida, parte de esa potencia, justamente la luz la utiliza para producción de luz. No todo
esa potencia en vatios se utiliza como luz. Una parte de la potencia se utiliza para la producción de luz. Entonces decimos, en general, todas las lámparas, según tengan mayor potencia, pueden ser capaces de producir mayores flujos luminosos. Una lámpara de baja potencia, de poco consumo, tendrá una producción menor de flujo luminoso. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es ese flujo luminoso? Tendremos que aprender a leer los catálogos de los fabricantes, ser capaces de interpretar esa información que el fabricante nos da para poder decir tal lámpara con tal potencia es capaz de producir determinado flujo luminoso. La unidad que mide el flujo luminoso es el lumen. Si nosotros queremos definir qué es un lumen, se dice que un lumen es el flujo luminoso, y lo voy a leer, abarcado por un ángulo sólido de un estéreo radián cuando la intensidad luminosa de la fuente en ese ángulo es de una candela. Esto suena un poquito difícil, pero yo voy a tratar de simplificarlo lo más que pueda. Si ustedes imaginan esta superficie esférica que está aquí, y que esa superficie tiene 1 metro de radio, para toda superficie de 1 metro, una superficie esférica de 1 metro de radio, voy a tener definida una superficie esférica con esta característica. Si a esa superficie esférica de 1 metro de radio yo la divido en 12.56 conos como los que estoy viendo en esta imagen, ¿sí? Yo voy a poder tener entonces la interpretación de qué es un estéreo radial. Este conito que yo retiré de esta superficie esférica es lo que recién denominamos un estéreo radián. Un estéreo radián. Así como nosotros estudiamos, recordarán ustedes en matemática, que en la superficie, en la circunferencia leíamos radianes porque eran ángulos en el plano, en una superficie esférica yo puedo leer ángulos espaciales, ya no en el plano. Y estos ángulos espaciales se llaman estereoradianes, son estos conos. Si suponemos que en el vértice de este cono está ubicada una fuente de luz que emite una intensidad de una candela y que ilumina una superficie que tiene un área de 1 metro cuadrado, estoy definiendo el concepto de lumen. Bien, quizá puede resultar un poquito complicado. Nos interesa fundamentalmente no que ustedes aprendan esta difícil definición, sino que entiendan el concepto fundamental de esta magnitud. Flujo luminoso la medimos o los medimos en lúmenes. ¿Bien? La intensidad luminosa es otra magnitud referida también a la fuente de luz. Ahora estamos estudiando todas aquellas magnitudes referidas a la fuente de luz que dijimos que eran 4. Recién vimos el flujo luminoso. La otra es la intensidad luminosa. La intensidad luminosa se designa con la letra mayúscula I y es el flujo luminoso que emite una fuente de luz puntual en una dirección dada. Cuando en este caso yo estoy tomando esta fuente de luz que tiene además esta característica de pantalla y que direcciona en un cierto ángulo o con una cierta forma de distribución la luz sobre el plano, que eso es justamente un ángulo sólido, yo estoy hablando de intensidad luminosa. Fíjense ustedes que esto es una imagen plana, pero la distribución de la luz no es plana, es lo que yo estoy viendo aquí debajo, ¿no? Estoy viendo un sólido luminoso aquí. Este sólido luminoso recibe el nombre de curva de distribución de intensidades luminosas. Por lo tanto, si yo enciendo esta fuente de luz, hay una distribución omnidireccional, es decir, hacia todas las direcciones, similar a la esfera, la superficie esférica que recién veíamos, de la luz emitida por esa fuente de luz. Entonces, hay aquí una, digamos, distribución de esta fuente de luz hacia todas las direcciones. Entonces, yo puedo interpretar para
un punto ubicado bajo la fuente de luz que es 0 grados, cuánta intensidad logro distribuir para 20 grados, para 60 grados, para 80 grados, es decir, debajo y para cada uno de los ángulos que voy abriendo hasta su máxima apertura. ¿Dónde creen ustedes que yo voy a tener más intensidad de iluminación? Seguramente esto va a depender de la forma en que distribuye la fuente luminosa la luz. Debajo de la luminaria seguramente voy a tener los mayores niveles de intensidad luminosa y hacia los extremos los menores niveles de intensidad luminosa. ¿Qué unidad mide la intensidad luminosa? La candela, que lo abreviamos con la letra CD, C mayúscula, D minúscula. Hay una definición muy compleja para explicar lo que es una candela y la hemos puesto aquí para que ustedes sepan que una candela es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente luminosa que emite un rayo monocromático que tiene esta característica de frecuencia y con una intensidad de energía de 1 sobre 683 vatios sobre estéreo radian. Nadie entiende nada cuando intenta leer esta definición, pero yo les voy a dar una más fácil y queremos que se acuerden de esta. Una candela equivale a la impresión visual que tenemos cuando miramos una vela encendida. Imaginen ustedes ese acto. Prenden la vela, se cortó la luz. Si yo miro una vela, la impresión que tengo al ver esa vela encendida y la luz que puede, y la intensidad de luz que puede ofrecer esa pequeña llama, eso es una candela. Eso representa una intensidad de una candela. ¿Sí? Cantidad de luz es la tercera magnitud referida a la fuente luminosa. La cantidad de luz es la energía que irradia una fuente en un cierto tiempo. Le llamamos Q y es el producto del flujo luminoso que emite la lámpara en un tiempo determinado, que puede ser a lo largo de una hora que está encendida la lámpara, durante 8 horas, que puede ser la jornada de trabajo de una oficina y queremos, por ejemplo, a través de esa lectura interpretar cuál es el consumo, o podemos inclusive hasta calcular cuánta luz produjo esa fuente de luz a lo largo de toda su vida útil, que podrán ser cantidad de horas de funcionamiento. Es un dato interesante cuando necesitamos establecer, por ejemplo, comparativas y poder seleccionar, según eficiencia, cuál es la que más nos conviene y cuánta luz nos va a dar en función de cuánto va a consumir. Y por último, la luminancia o el brillo, que se lo representa con la letra L, L mayúscula, luminancia o brillo, es la intensidad luminosa de una fuente de luz en una dirección dada en función del área visible de la fuente. ¿Qué quiere decir todo esto? Fíjense este hombrecito que está aquí sentado a la derecha. Si yo estoy observando de manera o tengo dentro de este cono de visuales a una fuente luminosa, la posibilidad de deslumbramiento va a ser prácticamente, digamos, desde deslumbramiento neto, si la fuente la tengo enfrente, a menor deslumbramiento llegando a la incomodidad si estoy en un ángulo de aproximadamente 40 grados. ¿Por qué? Porque hay un flujo luminoso, o sea, una intensidad emitida por esa fuente de luz, y en función del área visible de esa fuente de luz, es posible que me deslumbre más o menos. Si yo imagino el techo en donde estoy sentado totalmente iluminado como un plano luminoso, el deslumbramiento o el brillo molesto va a ser menor a si yo tengo un punto de LED frente a mis ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque la superficie es menor y en función de la intensidad resulta mucho más molesto el efecto. Todos habrán sufrido en algún momento el efecto del deslumbramiento de un coche que viene de frente, justamente por la problemática del uso del LED, el uso indebido del LED, o algunos carteles de propaganda luminosos también con principio de LED, que en función de los pequeños puntos y del enorme brillo, produce un efecto molesto y en algunos casos hasta perturbador para el usuario. La unidad con la que medimos la luminancia o el brillo se llama Stilbert
cuando relaciona candelas sobre centímetros cuadrados, o se llama nit cuando relaciona candelas sobre metros cuadrados. Y ahora vamos a ver las dos unidades que se refieren a la superficie iluminada por la fuente de luz. Por un lado tenemos iluminancia o iluminación representado con la letra E y que tiene que ver con la cantidad de flujo luminoso que ha salido de esa fuente y que llega al plano de trabajo, que llega a una determinada superficie a considerar. Generalmente hablamos de plano de trabajo, que es lo que nos interesa iluminar en los espacios que estamos diseñando. La unidad que permite medir la iluminancia o iluminación es el lux. Entonces decimos que una superficie está iluminada con una cierta cantidad de lux. Entonces, si una superficie está iluminada con un lumen y barre un área de 1 metro cuadrado, ha llegado a esa superficie un lux. Así es como definimos esta unidad. Fíjense entonces que relaciona flujo sobre superficie. Si yo tengo una fuente de luz que está ubicada, como por ejemplo en este cono que vemos, fija, ahí en el techo, y yo voy midiendo a distintas alturas los niveles de iluminación, ¿qué es lo que va a suceder? Van a suceder dos cosas. A medida que yo me alejo de la fuente de luz, este cono, definido claramente por la fuente de luz, va a ir ampliando la superficie, ¿verdad? A 1 metro voy a tener un área, a 1,5 metros voy a tener otra, a 2 metros probablemente tenga un área mucho más expandida de ese cono. Por lo tanto, si la fuente de luz es la misma, no se ha cambiado su posición, ni se ha variado la lámpara, a medida que yo me alejo de la fuente de luz, naturalmente va a suceder que el área va a aumentar, pero el nivel de iluminación va a ir disminuyendo con una proporción. Entonces, más cerca de la fuente de luz tengo áreas menores barridas, pero con más concentración de niveles de iluminación en lux. A medida que yo me alejo, voy logrando abrir o expandir el área de iluminación o el área iluminada con niveles más bajos. La fuente no ha cambiado, está emitiendo la misma cantidad de flujo luminoso. Yo estoy tomando niveles de iluminación en distintas alturas o distancias de esa fuente de luz. Entonces aquí lo vemos. Si yo tengo, por ejemplo, a 1 metro un nivel de 100 lux con un área iluminada, que puede ser esta, teóricamente, o de manera teórica, a 2 metros van a ser 25 lux y a 3 metros va a ser aproximadamente 11 lux. Vamos a ver entonces, y a continuación, que este decrecimiento no es lineal. No hay un decrecimiento lineal. Si me alejo 1 metro, se reduce una cantidad y si me alejo 2, se reduce a la mitad. Claramente ustedes están viendo que se reduce mucho más que la mitad. Y esto vamos a explicar a qué se debe. Antes de explicar a qué se debe esto, voy a definir la última de las magnitudes y la segunda referida a la superficie o al objeto iluminado, que es la luminancia o brillo. Ya hablamos de luminancia o brillo recién. Lo que pasa es que tenemos la luminancia o brillo directa, que está referida a esta, digamos, visual dirigida a la fuente de luz de manera absolutamente directa, pero también puede ocurrir que suframos brillo o deslumbramiento de carácter indirecto cuando la luz incide sobre una superficie y esa superficie brilla de modo tal que me puede deslumbrar. Esto sucede de manera a veces muy habitual en la pantalla de la luz, en el artefacto reflejado en la pantalla de mi computadora y eso a su vez incidiendo sobre mi visual. O la luz sobre una superficie muy especular y el deslumbramiento que se produce y que me resulta molesto. Entonces, en este caso, la relación tiene que ver con la intensidad de la luz que emite la fuente, pero la relación está dada con la superficie iluminada que estamos
viendo, o sea que nos resulta visible. Y también se mide en Stilbert y en candelas. Fíjense en este dibujo. Claro, la importancia que tiene el diseño o el trabajo con superficies de baja o de alta luminancia. Si yo tengo una mesa en donde el material es una lámina de aluminio, claramente voy a tener altísima luminancia y va a ser muy poco confortable trabajar en ese lugar. Por esa razón, en general, utilizamos materiales mateados que permiten una cierta absorción e inclusive una difusión, de modo tal de controlar el brillo molesto. Entonces dijimos recién, recuerdan ustedes, que a medida que me alejaba de la fuente, se iba produciendo un decrecimiento que no era lineal con con el área que se iba, aumentando. Si nosotros relacionamos estas definiciones anteriores, partimos primero que nada del concepto de que iluminación es flujo sobre superficie. A mayor superficie, tengo menor iluminación para el mismo flujo luminoso de la lámpara. Y hay una relación allí que es inversamente proporcional. ¿Y por qué es esto? Porque a medida que yo me alejo de la fuente luminosa, ese valor de iluminación va disminuyendo con el cuadrado de la distancia. Y esto define en luminotecnia uno de los primeros conceptos fundamentales, que es la ley de la inversa de los cuadrados. Si yo me alejo de la fuente de luz, la pérdida de nivel de iluminación que voy a experimentar va a ser muy importante. Va a ser muy importante porque justamente el distanciamiento al cuadrado es el que está marcando cuánta menos luz voy a tener a medida que yo me alejo de esa fuente de luz. Esta fórmula, que se la define como la ley de la inversa de los cuadrados, me va a servir en el próximo teórico que vamos a estudiar para poder hacer cálculos correspondientes y poder determinar exactamente cuáles son esos niveles que logro a partir de esta intensidad I que sale de la fuente y a partir de la distancia en la que yo posiciono mi plano de trabajo. Bien, con esto hemos terminado nuestro segundo teórico, que corresponde a la segunda semana en la que estamos desarrollando nuestras instalaciones 3B de tipo virtual, y les comento que para la semana que viene, o para la otra semana, claro, vamos a tener desarrollada en la semana 3 el teórico 3, en donde vamos a trabajar los siguientes conceptos, como para que ustedes sepan con claridad qué es lo que vamos a estar estudiando. Lámparas, clasificación a partir de poder reconocer cuáles son sus principios de funcionamiento y poder entender todo lo que hace la interpretación de las mismas en términos de potencia, flujo luminoso, vida útil, cómo es el color de la luz que emiten, con qué criterio elegirlas y cómo interpretar catálogos. Y en la parte del práctico, que va a acompañar a ese teórico 3, vamos a trabajar con lecturas de curva, información fotométrica y la aplicación del método de punto por punto, que yo ya les estuve anticipando, y que utiliza esta ley cuadrática inversa o la ley fundamental de la luminotecnia que acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Recuerden que en esta semana 2, además de este teórico que va a estar subido al aula el día lunes para que ustedes estudien, que ya si lo están viendo es porque evidentemente ya lo abrieron, también va a estar subido y es necesario que vean el práctico que se corresponde a la transferencia de los conceptos que hoy hemos estudiado. Agradezco muchísimo la atención y saben todos que estamos a disposición los docentes por las distintas vías de comunicación, de contacto e inclusive presencialmente para quienes así lo necesiten. Muchas gracias.